partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder, como estas últimas semanas, con toda la actualidad. Una actualidad, la verdad es que, por cierto, con mucha incertidumbre. Uno no puede no hacer los comentarios de acuerdo a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Cosa que la verdad es que la mayor parte de los ciudadanos está con cierta preocupación, incertidumbre, tanto el de clase media, ni que hablar el que no tiene nada. Quienes no están a la altura de las circunstancias son los políticos, la clase dirigente en general. Y sí, pareciera como que están tranquilos, están cómodos, hasta contentos parecen que van a asumir el poder, se ríen. ¿De qué se reirán, no? Porque realmente cualquier persona normal que tenga que estar por asumir en este momento el poder o que estar ahí en ese lugar, Dios mío, qué terrible, qué situación difícil la que estamos pasando con tanta gente en la pobreza, tanta convulsión social. No llega a ser una lucha de clases todavía, pero es muy preocupante todo lo que estamos viendo. Una anomia, cierta anomia en el poder, más allá de todas las medidas y de la emergencia alimentaria que se va a tratar en el Congreso. Mucho en aras de la política, pero uno se pregunta en qué medida para tratar de contener esta situación. Tomá la voz, dámela a mí, pero en el medio la gente que no tiene nada y la gente que trabaja y aporta para este sistema. El acampe en la 9 de julio, cuando en otro momento no lo permitieron, o sea que... en definitiva, como les dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir, esta puja contradictoria entre igualdad y libertad, que es la premisa fundamental de toda república democrática aquí y en el mundo, sobre todo en los países desarrollados, y que nunca se ponen de acuerdo porque es una sábana corta. ¿Cuánto se pierde libertad en aras de la igualdad? Ese acuerdo social que ya estaba acá de una manera determinada, en este momento donde se expande tanto la pobreza, es como que cruje. ¿Cuánto va a perder la gente de libertad? ¿Cuánto le van a sacar de plata en aras de la igualdad? La igualdad total en los países comunistas y nunca se logra porque los que buscaban la libertad terminan encaramándose en el poder, la historia de siempre, y así desapareció el comunismo. Pero bueno, más allá de las ideologías, que yo las respeto todas, lo cierto es que me parece que los políticos tienen que dar explicaciones. Esto de nuevo contrato social, de que vamos a hacer un nuevo contrato social, que no van a reformar la Constitución, pero ¿qué significa? Uno se pregunta de los que ganaron, el Frente de Todos, que dicen Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Eso genera incertidumbre, que expliquen cuáles son las medidas de gobierno, del que está y del que se va. O sea, ¿quién va a quedar? Y no es un dato menor, porque cuando se puede llegar a modificar el acuerdo social básico en algo tan importante como los ejes de una república, o sea, ¿qué es lo que se traen bajo el poncho? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, eso es lo que está generando que mucha gente diga está todo muy difícil, esto que no sé cómo se va a solucionar, el que está aportando con impuestos no da para más y el que no tiene para comer directamente se está por caer del sistema. ¿Quién y cómo van a arreglar esto? Y no hay que subestimar a los grupos reaccionarios, porque la historia no es una ley determinante. No está todo determinado en materia de historia. En 1913, en Rusia, los bolcheviques eran una secta así radical, una facción, que ni siquiera, que nadie intelectual, inteligente y genial de la Rusia de esa época pensó que podían llegar más allá de una secta. Y a los 4 años estaban encaramados en el poder. Y así hay miles de ejemplos en la historia. No hay que subestimar todo lo que está pasando, por eso la gente está preocupada, porque no se sabe, esto se sabe dónde empezó, pero no dónde va a terminar. Y en este contexto donde la historia no se puede determinar y la sucesión de hechos a veces pueden generar unas situaciones caóticas y preocupantes, es donde digo que los dirigentes no establecen acuerdos y no están a la altura de las circunstancias para calmar no solo los mercados, el inversionista de acá, el que está diciendo que se quiere ir, o la gente joven, cuánta gente que se va a ir, de clase media y también en los pueblos en el interior. Y ya van a salir las encuestas de cuánta gente va a migrar de este país. La diáspora. Espero que esto se termine acá y que lleven calma a la población todos los que van a gobernar y los que están gobernando. Después de la pausa, los invitados Matías Carugati y Gustavo Pose, un prestigioso político de muchos años que nos va a contar, que es uno de los pocos que ganó del oficialismo de Cambiemos, cómo ve el momento de la Argentina de hoy.
Ay, 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 ay. Ay, hay un nuevo hospital materno-infantil con la complejidad médica más grande de toda la zona norte. Hospital Materno-Infantil. San Isidro. Ay, municipio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar Querido al Matías cielo. Carugato, un economista, gracias por venir, Matías. Bueno, justamente, eso es el análisis sociológico político, si se quiere. De la mano de eso es la economía parada, no se compra, no se vende, ni que hablar con los cepos. Entonces, ¿cómo ves el impacto de todo esto en la opinión pública y cómo ves la situación económica? A ver, la situación económica cambió rotundamente después de las elecciones primarias. Se esperaba un escenario distinto al que estamos viviendo, principalmente porque la mayoría de las encuestas cerraron y muy feo en cuanto al resultado que iba a tener las PASO, y por lo tanto la magnitud de la sorpresa fue tan grande y pegó tan profundamente que terminamos después de varias semanas en donde estamos, ¿no? Hubo primero el reperfilamiento de la deuda, que algunos dicen que, bueno, que Argentina entró en default porque dejó de pagar de manera unilateral a ciertos titulares o a ciertos acreedores, y después con el control de cambios, que algunos también lo llaman el cepo o cepito light, porque son controles pero no son tan estrictos como los que supimos tener. Lo cierto es que fueron todas reacciones del gobierno para tratar de amortiguar el impacto inicial que tuvieron las PASO, ¿no? Que es ese ajuste fuerte en las variables financieras que terminó con un tipo de cambio pegando un salto muy brusco, y que eso obviamente repercutiendo después sobre los precios, sobre la inflación, y agregando una capa de incertidumbre más amplia a toda una situación que ya venía complicada. Como vos lo decías muy bien, no se invierte, no se compra, no se gasta. ¿Por qué? Porque primero pegó todo esto de la depreciación sobre el bolsillo de la gente, que el gobierno está tratando de amortiguarlo mediante distintos tipos de medidas, pero también porque la incertidumbre respecto a lo que va a pasar de acá hasta las elecciones, desde las elecciones hasta el 10 de diciembre, y sobre todo a partir del 10 de diciembre, es muy difícil de prever. El impacto de la opinión pública, en general, la gente responsabiliza al gobierno que está cuando se trata de este tipo de saltos del dólar. Entonces, en ese sentido, no sorprende que las encuestas que se van dando a difundir o se están difundiendo por estos momentos muestren ahora sí ya a Alberto Fernández con una muy cómoda ventaja, estirando incluso un poco la diferencia sobre Mauricio Macri. La tiene muy complicada Macri porque no es que solo tiene que subir él en intención de voto, también necesita que Alberto Fernández pierda votos. Y esa es la parte más difícil, lograr que Alberto Fernández pierda algo de votos de los que ya lo votaron. Sí, lo que pasa es que, claro, vos estás dando a entender que esto ocurre después de las PASO y la gente entiende que todo lo que está pasando es culpa del gobierno actual. Y por eso, tío, el gobierno tiene la responsabilidad porque es el Poder Ejecutivo Nacional, está al mando de la situación. Es cierto que esta parte de esta situación que estamos viviendo se debe a que hubo un cambio de perspectivas muy rotundo, como te decía, porque se esperaba que iba a ser una elección mucho más pareja, y ahora ya parece definida a favor de Alberto Fernández. Y el problema es que hay tanta incertidumbre respecto a lo que va a hacer Alberto Fernández, quién es, qué podría ser, quiénes lo van a rodear, si tendría él el poder o sería un títere de Cristina o estaría complicado con la Cámpora. Digo, hay un montón de preguntas sin resolver en ese espacio que llevan a que la gente y los inversores sobre todo tomen conductas defensivas. ¿A qué le llamo esto? Es a dolarizarse, los que tienen capacidad de ahorro, dolarizarse, los que tienen ya dólares, a sacarlos fuera del sistema financiero, es decir, la gente retirando dólares de los bancos, las empresas tratando de enviar dinero al exterior, empresas y fondos de inversión vendiendo activos argentinos, empresas, títulos de deuda, es decir, el sector privado tratando de exponerse lo menor posible al riesgo argentino, riesgo de moneda, pero también riesgo de los activos argentinos. Y obviamente esto es muy relacionado con la inflación, con la situación electoral, pero de vuelta, el común de los ciudadanos lo único que vio es que el lunes, a partir del lunes después de las PASO, el tipo de cambio se desancló completamente, que el gobierno le costó retomar el control de esa variable y que terminamos con un default de deuda y con controles cambiarios. Un economista que estuvo acá también muy prestigioso la semana pasada nos explicaba que es una crisis en curso. Yo me pregunto muchas cosas, pero bueno, una de las que quizás vos podés ir contándome. Cuando hablan de ponerle plata a la gente en el bolsillo, por ejemplo, el gobierno Frente de Todos,
digamos, los candidatos que ganaron. Y vos ves todas las bombas que quedan. O sea, no están todas las que había dejado Cristina más las que deja Macri. O sea, con todo lo que están sacando de presupuesto ahora, por fuera de presupuesto. La emergencia alimentaria es más plata, todo el IVA que dejaron, que quedó ahí como una bomba apretada, que no explotó, que en algún momento va a volver el IVA. Y así todo. ¿Cuáles son las perspectivas de una economía que va a caer cuánto? ¿Y cuáles son las perspectivas? Este año, digamos, la mayoría de los pronósticos están no menos de 2,5%, la caída de este año, y para el año que viene se estima también caídas no menores al 1, 1,5%. Es decir, también acá es interesante el rotundo cambio de expectativas. Se esperaba que este año iba a ser una caída menor al 2% y que el año que viene llegamos a crecer. Y ahora directamente es caída 2019, caída en 2020. Caída es que no va a haber más trabajo, no va a haber más plata en el bolsillo de la gente. Digamos, nosotros decimos caída es reducción del PBI. Eso obviamente implica que va a haber más desempleo, menos creación de puestos de trabajo, y combinado con una inflación que va a ser más alta este año que el año pasado y que va a ser difícil de hacer bajar, probablemente veamos cifras de pobreza más altas de las que ya veníamos viendo. No nos sorprendamos si los datos de pobreza ya superan el 35% cuando se den a conocer, lo cual uno habla de la macroeconomía, de la situación financiera, pero al final del día lo que importa tal vez es ese número, el de la gente, el que está por debajo de la línea de pobreza, debajo de la línea de indigencia. Todos los tributaristas y todos los expertos en esa área me explicaban que está al tope la presión tributaria, los impuestos sobre la gente que banca todo esto. 8 millones bancando a 19 millones que cobran un cheque por la ventana del Estado. Y parece ser que se tienen planeado ponerle más carga al burro. Como explicaba un economista, hablaba del burro, que el burro colapsa en algún momento, se funde, se muere o se va. ¿En qué estado de situación estamos? Porque se tienen planeado, no sé a quién le van a sacar la plata, sino. Mira, la carga tributaria sí es muy elevada hoy, sobre todo sobre el sector privado y sobre todo sobre el sector privado, el contribuyente que cumple, porque también hay evasión. En ese sentido no vemos mucho más espacio para seguir aumentando los impuestos, con lo cual la situación fiscal es sumamente delicada. Volviendo a algo que vos preguntabas antes también, a las perspectivas para el año que viene. Por más que el candidato del Frente de Todos diga que quiere frenar con el ajuste fiscal y tratar de ser menos austero fiscalmente, poniéndole plata en el bolsillo de la gente, es muy difícil porque si vos tenés déficit fiscal, es decir, si el Estado gasta más de lo que le ingresa, de alguna manera tiene que cubrir esa diferencia. Y afuera no hay nadie que nos preste. Digo, lo único que nos está prestando hoy por hoy es el FMI, y va a haber que sentarse a negociar si nos presta un poco más de plata o si ya directamente dice, no, nos sentamos a negociar cómo me devolvés toda la que te prestaron. Salvo que expropies. Salvo que expropies, sería una ruptura. Eso es dentro de tu esquema, pero claro, fuera de cuando hay la imaginación, como yo digo, la imaginación fueron 12, por fuera de las instituciones es mucho más amplio el espectro. Y eso se empieza a notar. Mira, hay una situación que es interesante, que los depósitos en dólares que tiene la gente en los bancos está cayendo, porque la gente tiene miedo que se lo vayan a expropiar. De alguna manera le vayan que el gobierno o el que venga vaya por los depósitos de la gente. Hablo de los depósitos en dólares, no tanto de los depósitos en pesos, que también pueden ser una fuente de problemas. Digo, la gente tiene esa memoria de que estamos viviendo una crisis muy fuerte y que las últimas crisis muy fuertes terminaron con los ahorros capturados de alguna u otra manera. Recordemos el plan Bonex a fines de los 80, principios de los 90, y recordemos el corralito y la especificación asimétrica que hubo cuando se cayó la convertibilidad. Entonces la gente tiene memoria de las crisis, por más que parezca que pasaron hace mucho tiempo, los más grandes todavía siguen recordando lo que pasó y actúan en consecuencia. No es casualidad que veamos este lento drenaje de depósitos en dólares, es reacción a que piensan que hay un riesgo institucional ahí. Bueno, Matías, yo me río porque realmente es para llorar. O sea, fuera de acá recién me enfocaron riéndome porque digo, sí, claro que tenemos. O sea, el que se quema con leche y una vaca y llora. O sea. Sí, exactamente. A ver, el 2015 Mauricio Macri agarró una economía que tenía una herencia complicada. Aparte de esa lo arregló, pero también va a dejar una herencia a él complicada y vamos a ver qué es lo que hace eventualmente Alberto Fernández. Bueno, vamos a tratar de pensar que quizás hay alguna solución. Gracias por haber venido, Matías. Por favor, gracias a vos. Después de la pausa, Gustavo Pose. No se vaya, ya volvemos. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Chatea con la ciudad para saber más. Vamos, Buenos Aires.
En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Arriba Cabrales, significa buen café. Aquí estamos entonces con Gustavo Pose. Gracias por venir, hasta Gustavo. llegar. Elizabeth, un gusto estar acá. Bueno, tantos años como político y tanta experiencia, realmente es preocupante la situación y algunos dicen que es como la crisis del 89, otros como la del 2001. La realidad es que otros economistas famosos dicen que es una crisis en curso económica. Nada, ¿qué ves vos? ¿Qué perspectivas ves? Alberto Fernández dijo que, el que ganó en las PASO, que dijo que va a consensuar un pacto con los distintos sectores. ¿Cómo lo ves todo esto? Lo primero que tiene que haber es una paz entre los dos candidatos, el candidato del gobierno y el candidato del desafío de tomar el gobierno. Que lo primero que ocurrió después de la elección, por este sistema de las PASO, que es algo vergonzoso, de las PASO sin PASO, obligar a la gente a participar de una encuesta, y después de la encuesta obligatoria, lo que dio era que no tenía respaldo el gobierno. Y eso lo que produjo fue una caída en la confianza y una toma de posiciones de los distintos sectores. Obviamente este es un país alcohólico de inflación, consumidor, ultraconsumidor de dólares, y lo primero que ocurrió fue el problema cambiario, y del problema cambiario ahí a la inflación y afectando fundamentalmente a los sectores medios bajos y a los sectores más pobres respecto a la cuestión de lo de la alimentación. El gobierno tomó enseguida la cuestión de tomar contacto con el candidato desafiante, en el caso de lo de Alberto Fernández. Él respondió, trataron de tranquilizar. Me parece que el desafío hoy es cortar el impulso que tiene la inestabilidad. Y después, cuando haya nuevas autoridades o se ratifican las autoridades, ahí viene la prosecución del plan argentino. Pero el problema más serio, el tema de la crisis en curso, es en tal caso la parte esta de la inestabilidad que tiene que ver con el tiempo de hasta llegar a la elección final, que en realidad nosotros teníamos que haber vivido una elección final, no una elección paso sin paso, un gastadero de dinero donde no hubo ninguna interna presidencial, ni de gobernadores, ni nada por el estilo, apenas en algunos lugares hubo internas paso locales, así que montar todo un sistema nacional de elecciones para preocupar a la gente, para desestabilizar a la gente, y la gente no sabe cuáles van a ser sus nuevas autoridades, es lo que también nos queda como experiencia. Un país tan débil, un país tan necesitado de dinero y que necesita de reunir las fuerzas, de hacer fuerte su frente interno después de una elección, en realidad las PASO sin PASO, estas famosas PASO argentinas, lo único que hicieron fue enfrentar, debilitar a los argentinos, las marchas que veíamos de esta semana sobre los shopping de determinado grupo, además como una revancha, ¿no?, sobre los shopping de un determinado grupo empresario, el enfrentamiento entre argentinos, molestar al que está tranquilo tomando un café, que tal vez es alguien apenas jubilado, molestar a un empleado de comercio que en realidad lo que está haciendo es cuidando su fuente de trabajo, habiendo habido tantas pérdidas de fuente de trabajo en esos mismos lugares. Digo, lo que hay que terminar es con el enfrentamiento y darle estabilidad. Los candidatos principales, el gobierno y los candidatos de la oposición, dar tranquilidad para que se pueda llegar a la elección y al traspaso del poder. Sí, hasta ahora no parece que estén dando mucha tranquilidad. La incertidumbre está, todo el mundo está preocupado, dice qué va a pasar, a dónde vamos, o sea, no sé, viste las frases estas, hay que hacer un nuevo acuerdo social, que la gente no entiende muy bien de qué se trata. Que dijeron que bueno, no vamos a reformar la Constitución, pero ¿de qué contrato social? Si ya hay un contrato social, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Me entendés? El acuerdo social está bien. Más los reaccionarios diciendo vamos a hacer reformas, como algo socialismo, diríamos. El acuerdo social está bien, el acuerdo es lo que requiere siempre un país, más habiendo una ventana nueva, como la que se puede abrir ante un nuevo gobierno o ante este gobierno que estaría delante de un 2020 también muy malo. Cualquiera sea el que gane, el año 2020 se presenta difícil.
Y en realidad difícil no es difícil para los gobiernos, es difícil para la gente, que es la que no tiene los medios, los recursos para poder cubrir el mes, para poder solventar las cuestiones de sus hijos, para solventar las cuestiones de su edad avanzada, etc. Entonces, me parece que estamos delante de la posibilidad de que sí, que haya, cualquiera sea el gobierno, que haya un acuerdo entre los argentinos, un acuerdo para la reforma con el sector sindical, un acuerdo para la reforma con el sector empresario, un acuerdo con los intelectuales, un acuerdo con las Fuerzas Armadas, un acuerdo con la Iglesia, un acuerdo con los partidos políticos principales y con todos los que tengan para aportar. En ese sentido sí debe haber un acuerdo social. Acuerdo al que convengamos, no accedieron los partidos de oposición cuando se los intentó llamar durante el año pasado y el presente año, cuando se desataba la crisis a partir de febrero o marzo del 2018. Sí, yo me pregunto en qué medida estarán llamando a un acuerdo y en qué medida va a ser, quizás, diríamos, por las buenas o por las malas, ¿no? Porque hay algunas cosas que pueden llegar a ser por las malas, porque hay voces reaccionarias que están proponiendo, bueno, lo de la reforma agraria. Pero esa gente, se habla de expropiaciones. Disminuida intelectualmente, no tienen gente que perjudica, además, se trata, sí, de adherentes al kirchnerismo, pero que yo estoy seguro de que no los representan. La reforma agraria es algo que cualquier chico nos estuviese viendo y pregunta de qué se puede tratar, saben que es una reforma agraria, pero de qué se puede tratar eso en la Argentina. Digo, el primer problema que tiene el campo es que no tiene gente para trabajar. O sea que si la reforma agraria se trata de dividir los campos para entregárselos a nuevos tenedores, no sé quiénes trabajarían en el campo. Ni quiénes tienen el oficio, ni quiénes tienen la cultura de campo, ni quiénes van a vivir en el campo. Lo que el campo vive es un éxodo. Con lo cual, eso es una pavada total de gente que no vive la realidad de los argentinos. Vos, por último, en cuanto a esa parte, ¿no ves como que hay como una puja de poder que le están tratando de marcar la cancha a Alberto Fernández y al gobierno, los que tienen los planes sociales, por los escasos recursos, una puja Yo de quiero poder, serte sincero. y como una lucha entre la izquierda y la derecha en peronista? O sea, es como que quiero... veo una película que vi en la década del 70. No, yo quiero serte sincero. Tanto Cambiemos como en el caso de lo del frente del peronismo y del kirchnerismo, son homogéneos. Todos hicimos listas con candidatos y con sectores y somos todos homogéneos. Ellos lo que tienen es sectores más marginales a los cuales no los van a poder cobijar bajo el gobierno porque no están en condiciones. Una cosa es movilizar marchas y otra cosa después ser parte de cuadros de gobierno. Y lo que están presionando y lo que hay internas es en esas organizaciones que movilizan. Además de todo lo que está detrás. Primero, la gente que está en las movilizaciones es gente que necesita, y eso sin duda, y eso no lo va a negar nadie, porque la cuestión social y el problema social existe. Ahora, utilizar la cobardía de utilizar a la gente para movilizarla y para de esa manera ver quién pesa más con vistas a no sé qué cosa que le puedan sacar al actual gobierno, que es el gobierno de mayor inversión social de todos los gobiernos contemporáneos que se conocen. Y además, lo que nosotros podamos mostrar desde el punto de vista de haber ayudado y haber trabajado con las organizaciones sociales no quiere decir que todos los días se va a estar bajo la presión de eso, porque el recurso es el recurso que se dispone y solo eso. Y la siguiente cuestión es que me parece que también son presiones para ver quién se parapeta mejor ante un futuro gobierno. Pero real, digo, los dos partidos que se presentan, los dos frentes que se presentan, sí son homogéneos, tanto el nuestro como en el caso del Frente de los Fernández. Vos ganaste en tu distrito, fuiste uno de los pocos que ganó de Cambiemos. Sí, ganó bien Mauricio, ganó bien María Eugenia, estamos para repetir la elección, estamos ayudando para poder mejorar la elección en otros distritos. Nosotros entendemos que gane quien gane, va a ser lo suficientemente difícil como para que sí tiene que haber un acuerdo, y nosotros, en cualquiera sea el rol que nos coloque la sociedad, vamos a estar en una fase colaborativa en todo lo que sean proyectos de política de Estado. Obviamente estoy concentrado como intendente, no tengo con ustedes las imágenes de la apertura del último hospital materno-infantil de San Isidro, que es lo más adelantado que se conoce desde la General Paz hasta llegar a Córdoba o hasta Santa Fe. ¿Cuándo se inauguró? Es el de mayor complejidad. Ahí está, ¿puede ser este que lo estamos viendo? Ese es el hospital materno-infantil. Ese es el ingreso de clasificación de los chicos que vienen de todos lados y que la verdad no existe en el sector privado, no existe en el sector público. Ustedes imagínense que, por ejemplo, esa es el área de guardia
Eso ya es una terapia intensiva, previa a ingresar al hospital mismo. Detentamos muy buenas estadísticas sanitarias. ¿Y cuándo lo inauguraron? Hace 2 meses y medio. Qué Y bueno. ya está en funcionamiento. La verdad es que es un orgullo el hecho de poder sostener esto y pensando en los más chicos, ¿no? Yo sé que soy hijo de un pediatra. ustedes hicieron mucho porque tu papá era médico. Mi padre Yo era fui pediatra. al centro de rehabilitación. Sí, Es espectacular, parece que estuvieras en Estados Unidos, de alta complejidad para la rehabilitación de los chiquitos discapacitados. claro. El Nido. Sí. Nido es el centro de estimulación temprana del minuto 0 al año número 1. El cerebro crece de 70 a 80 gramos a 800 gramos. La única oportunidad que tiene de crecer es durante ese año. Y no es solo alimentación, es preparar a la madre, preparar a la familia, tener en cuenta a la madre joven que tal vez está melancólica, la madre de muchos hijos que también está lejana. Y bueno, Para la siguiente concluir, parte... que la última parte de la Dígame. nota, eso, quería saber cómo encarás esta lección que ya falta poco, ¿no? Para la sesión final. Mira, me preparo con mucha emoción, como si fuera la primera vez. Estaría ganando, si la gente nos ratifica, la 6ª elección como intendente y el cambio se nota entre el trabajo que hicimos durante la época de mi padre y durante la época actual. Trabajo a full, amo lo que hago. Creo que todas las personas que tenemos la bendición de poder trabajar en lo que queremos, en lo que nos gusta, como a vos te resulta como periodista, lo hago con pasión. Tengo desde que mis chicos eran chiquitos, que íbamos los fines de semana en las juntas vecinales, la sociedad de fomento, y ellos agarrados de los pantalones y mezclados entre la gente, puse todo, puse el amor, la familia, todo el conocimiento, seguí aprendiendo, sigo estudiando para ser intendente. Y bueno, y el municipio califica muy bien, de 400 calificaciones de municipios, de acuerdo al IPS, que es el índice de progreso social, que es la accesibilidad del progreso que genera un municipio para poder estudiar, para poder trabajar, para poder ser mejores personas, para poder evolucionar en familia, en grupo, como sociedad. San Isidro es uno de los 2 mejores de 400. ¿Y el radicalismo a cuál pertenece? ¿Se va a cortar solo después? ¿Ya No, para terminar? hay que cuidar el espacio. Hay que cuidar el espacio porque justamente hicimos un esfuerzo muy grande y lo que pedía la gente desde el 2012 es tener un lugar donde votar. El desafío de esta elección no es solo tratar de conservar la nación, la provincia, los municipios, es que permanezca un polo político donde la gente pueda tener una opción al populismo. Una opción al populismo. Tal cual. Bueno, Gustavo, yo te agradezco mucho haber estado acá. Espero que nos volvamos a ver en tiempos más tranquilos y serenos de la República, que está convulsionada. El país va a salir adelante. El país va a salir adelante porque lo merece, porque la gente trabaja, porque estudia, porque vamos a recuperar esa cultura. Y bueno, nosotros estamos preparados para eso. Gracias, Gustavo, por haber estado acá. A ustedes. Yo me despido hasta la próxima semana. A todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chao. Hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba. Hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo.